Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, los versículos del 22 al 30. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Este está poseído por Beelzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo, está dividido y no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, sino ata primero al fuerte, y entonces sí podrá saquear su casa. Yo les aseguro que se perdonará a todos los hijos de los hombres los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían: está poseído por un espíritu inmundo. Jesús se encontraba en Cafarnaúm y allí había sanado enfermos, pero especialmente había expulsado demonios, porque había gente poseída por el demonio que tenía consecuencias físicas que aparentaban ser enfermedades, pero había consecuencias en su manera de hablar, su manera de pensar, porque estaban trastornados, o algunos otros padecimientos que los aquejaban. Cuando Jesús los hacía quedar sanos, les restablecía la salud. Podía tocarlos, podía dar una orden, podía hacer cualquier gesto o simplemente con su palabra o su deseo. Quedaban liberados de esos poderes del demonio y a Jesús lo estaban espiando desde Jerusalén. Mandaron entonces a una comisión de escribas, gente que sabía leer y escribir, pero que además había estudiado la ley de Moisés para cuidar que Jesús no estuviera actuando contra aquello que Dios había revelado. Al ver esto que hacía, dieron un juicio de que Jesús actuaba como los brujos o como los siervos de Satanás, que expulsaba con el poder de Beelzebul, el príncipe de los demonios, actuando así con autoridad para sacar a los demonios. Pero Jesús los llamó y les dijo una parábola: ¿puede acaso estar Satanás contra sí mismo? ¿Un reino puede estar dividido y contra sí mismo? Les explica que Él es el más fuerte. Cuando un fuerte, uno más poderoso, domina a aquel que también pretendía ser fuerte, dice, lo despoja de todos sus bienes y se apropia de ellos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Jesús les dice: si ustedes están considerando que yo expulso con el poder de Satanás, sepan que no, porque yo soy más fuerte que Satanás y lo he despojado de aquello que él había hecho como su casa al poseer a los endemoniados. Y por eso les dice: a la gente se le van a perdonar todos sus pecados de palabra, de obra, de omisión, cualquier acción contra la voluntad de Dios. Pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no tendrá perdón nunca. Será reo de pecado eterno. Y esto es lo importante. Jesús dice que lo están acusando en falso, viendo el espíritu del mal en él, cuando es el Espíritu Santo el que actúa en él. Pero dice: hay pecado eterno. Quien entiende esto, significa que se pueden perdonar los pecados en la otra vida, que hay purgatorio, que es posible que se perdonen las culpas que no terminamos de purificar aquí. Y entonces es la palabra de Jesús mismo que nos dice: en la otra vida también se perdonan los pecados, hay purgatorio, y por eso debemos rezar por nuestros difuntos. Sí hay purgatorio, sí se purifican, sí se cancelan nuestros pecados y culpas. No te dejes engañar y no olvides tampoco rezar por tus familiares difuntos para que puedan entrar a la presencia de Dios, para que puedan estar dignamente ante Él. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.